para mi sorpresa, para mi enorme sorpresa, veo que además de los partidos comunistas, de disidentes absurdos, tipo Frente Popular de Judea o el Frente Judaico Popular, veo que además del tradicional Partido Comunista de los Trabajadores de España, que en Andalucía, que yo sepa, se presenta en 3 provincias: Córdoba, Granada y Sevilla. Bueno, pues además del tradicional Partido Comunista de los Trabajadores de España, también había un Partido Comunista de los Pueblos, que por cierto yo una vez tuve una profesora de filosofía que nos hizo hacer un examen reutilizando cartelería y papelería y papeletas del Partido Comunista de los Pueblos de España, y luego vi que el fundador, el presidente, un alto cargo, era su padre, y estaban ahí reciclando como podían el material de propaganda, porque bueno, aquello no se presenta, por lo que estoy viendo. No sé si será el mismo Partido Comunista de los Trabajadores de España, pero bueno, siempre ha habido este tipo de partidos. Pero resulta que ahora se presenta el Frente Obrero, y se presenta en todas las provincias andaluzas. Iba a decir, en la mía no se presenta, no lo voy a poder votar ni por equivocación, no lo voy a votar ni harto de vino ni borracho, pero bueno, se presenta en todas las provincias menos Huelva, una provincia que margina Olona y que también margina el Frente Obrero, una provincia periférica, olvidada, todo va para Sevilla. Yo podría votarlo entonces, es absurdo. O sea, la idea de que se presente un friki partido como el Frente Obrero en Jaén es desde luego como para llenar de preocupación a cualquiera. ¿Quién nos puede decir mejor que nadie de qué palo va el Frente Obrero? Bueno, pues Fernando Arrabal. Fernando Arrabal, en La Torre herida por el rayo, nos explica cómo funcionan los partidos de corte hochista, porque el Frente Obrero es un partido de la línea de Enver Hoxha, es decir, es un partido estalinista tradicional, con todas aquellas restricciones a lo que la izquierda de hoy considera medidas progresistas. Por ejemplo, vamos a ver, los bolcheviques legalizaron el aborto, que la izquierda actual considera poco menos que un derecho humano, Por eso hay mucha gente que no está de acuerdo con los derechos humanos, porque, bueno, en fin, porque se han ampliado demasiado y hay cosas que, bueno, en fin, pero para la izquierda en general, de todo el mundo, el aborto es un derecho humano, es una medida progresista. Y en la China roja durante mucho tiempo ha sido no un derecho, ha sido un deber. Ha habido aborto obligatorio para todo lo que se saliera del hijo único, todo lo que traspasara las barreras del hijo único, y el que no abortara, pues o no tenía sanidad pública y privada no había, o tenía aborto forzado, o tenía otras medidas o sea, el aborto no es que en la izquierda en general no es que haya sido un derecho, es que ha sido un deber, ha sido obligatorio. Bueno, pues Stalin, mientras que los bolcheviques aprobaron el aborto, Stalin lo volvió a prohibir. Y así con otras muchas medidas. De todas maneras, Stalin era mucho más liberal, Stalin era mucho más progresista, Stalin era desde luego era un peligroso progre, era un tibio comunista frente a estos neo-stalinistas que se han quedado en la línea de Enver Hoxha. Porque Stalin abría la mano con algunas cosas y estos no. Enver Hoxha era un estalinista que quería el estalinismo puro, es decir, ni esa enfermedad infantil de la izquierda previa que podía considerarse que sufrieron los bolcheviques antes, a pesar de que esto sea un término de Lenin, el izquierdismo, la enfermedad infantil de la izquierda.
Hoxha no quería ni tibiezas anteriores ni tibiezas posteriores. Para él el modelo perfecto era Stalin y había que ser fieles a un comunismo que se había estancado en su perfección en Stalin. Stalin era el sello de los comunistas, como Mahoma es el sello de los profetas, para Hoxha Stalin era el sello del comunismo y todo lo que viniera después era pecado, era revisionismo, el pecado de revisionismo. Entonces, Hoxha rompió con China, revisionistas, como el Frente Popular de Judea, disidentes, rompió con China. Bueno, que digo, claro, rompió primero con Yugoslavia, disidentes. China, disidentes. La Unión Soviética, disidentes. China, disidentes. Al final solo le quedó Corea del Norte. O sea, y yo creo que si llega a durar más el régimen, pues también tienen que romper con Corea del Norte. Y no recuerdo si al final rompieron... No. Bueno, esa es la ideología del Frente Obrero que muchos confunden con el fascismo. No, se parece una barbaridad. Se parece no como un huevo a una castaña, sino como un huevo a otro huevo. Por supuesto que se parecen, porque son regímenes totalitarios, son regímenes social-nacionalistas, nacional-socialistas, porque al final el stalinismo no es un socialismo internacional, es un socialismo imperialista, aunque se vista de padre de los pueblos y de... No, en realidad era un régimen imperialista, que en cuanto alguien se salía del tiesto, le mandaba los tanques. Stalin y la Unión Soviética en general, claro, y la Unión Soviética en general, porque no solo se mandaron los... No, claro, es que los tanques con Stalin no hacía falta ni mandarlos. La Unión Soviética, hasta esos procesos revisionistas, pero incluso cuando ya estaba en pleno revisionismo, la Unión Soviética no era socialismo internacionalista, sino socialismo imperialista. Socialismo imperialista, como el capitalismo imperialista de Londres o de París o de Ámsterdam. Es clarísimo. Bueno, pues... es curioso porque, claro, siendo Moscú la metrópolis, cuando Hoxha considera que Rusia ya no es lo que era, ya no es tan estalinista como... pues tiene ese mismo arranque nacionalista ya sin depender de la metrópoli moscovita. Claro, pues ese hoxismo aparentemente nacionalista es el que, desligado de la Tercera Internacional, es el que nos trae el Frente Obrero. Una especie de contradictorio estalinismo sin someterse al imperialismo de la Unión Soviética, pues porque ya no existe. Existe Putin, claro, y a Putin le encanta financiar esta clase de friki partidos y de friki movimientos por lo que puedan aportar de inestabilidad. Pero no son putinianos son putinianos en lo ideológico, porque al final defienden las mismas ideas de Putin, pero no creo que tengan financiación todavía de Putin, porque Putin los habrá visto como yo, como unos frikis, como unos cuñados vigoréxicos, como unos nerds que han ido al gimnasio y que de momento no tienen ningún... Y resulta que en estas elecciones se sacan un partido. A mí me ha dejado... Bueno, ¿quién nos puede decir mejor que nadie, como he dicho, de qué va un partido hoxista? Pues Fernando Arrabal en La Torre, herida por el rayo. Gracias a su perspicacia, Michel Dubin comprendió que el flamenco galán que compartía con Stalin la pared presidencial no era otro que el camarada Enver Hoxha, secretario general del Partido Comunista Albanés y humanista que se sacrifica por su pueblo desde 1945, asumiendo la carga de jefe del Estado. Corneille tenía por este maestro una admiración sin límites. Para ser exactos,
con las fronteras que traza el marxismo científico. A Marie iba asimilando la lección que con tanto garbo se le iba administrando. Corneille le revelaba las bases ideológicas de la revolución proletaria antes de abordar el tema de las empleadas de la limpieza. La tarea era exaltante, pero tan ardua. No solo había que destruir al imperialismo yanqui y a sus tigres de papel de las multinacionales, sino que también había que aniquilar a los sociofascistas de Moscú y sus mercenarios cubanos y vietnamitas. Los camaradas bebían las palabras de su rector con admirable atención, por no decir devoción. En aquella época, para Marie, el matemático más renovador era Comte Bouteville, el cual, con los ojos abiertos como platos, no perdía ripio de la arenga. Porque, asombrosamente, estas ideas tan absurdas, es que claro, le dices a un albanés, voy a votar a un partido hochista, y el albanés te dice, ¿tú qué eres, un puto gilipollas? Claro, evidentemente, en Albania también hay nostálgicos de Enver Hoxha. También los hay, especialmente entre quienes no han vivido el régimen, como en Italia hay nostálgicos de Mussolini que no conocieron el fascismo, y en España hay nostálgicos de Franco que nacieron bastante después del hecho biológico, como lo llamaba la prensa. Por supuesto que en Albania hay y habrá nostálgicos de Enver Hoxha, pero lo normal es que a un albanés le digas que aquí hay un partido hochista y... Bueno, en fin. Y sin embargo, esta gente es gente que se cree muy lista. Entre otras cosas porque no tiene muchos espacios donde... No tiene muchas piedras de toque, no tiene muchos espacios donde confrontar esta idea suya, y no tiene piedras de toque para llegar a verificarlo. La analítica de la genialidad siempre le sale positiva porque se la hace él. Pues sí, había un matemático escuchando, el cual con los ojos abiertos como platos no perdía ripio de la arenga. A Marie se encontraba súbitamente confrontado a un universo prodigiosamente rico, a pesar de sus aspectos ideológicos absurdos. Claro, todo el mundo dice, esto está bien, esto es una estupidez, pero el conjunto está bien. Sí, el conjunto está bien, claro, como las supercuerdas. Al final parece que esto tiene lógica. Y que nunca había examinado. Precisamente, eso es, prodigiosamente rico a pesar de sus aspectos ideológicos absurdos, que le parecía coherente y que nunca había examinado. Precisamente las extravagancias del discurso demostraban la profundidad de esta visión del mundo, puesto que podía permitírsela sin quebrantar su rigor. Se propuso interesarse por el marxismo. En un momento dado, Corneille comenzó a hacer aspavientos como si sufriera un ataque de epilepsia. Los militantes le contemplaban aterrados, pero dado el respeto que con razón les inspiraba, nadie se atrevió a acercarse a él para socorrerle. Cuando al cabo de 2 largos minutos desaparecieron de la faz del líder las carantoñas y de su cuerpo el estremecimiento, se secó el hilo de baba que le colgaba de la comisura de los labios y tranquilizó a sus huestes. No ha sido nada grave. He tenido una tentación pequeño burguesa. He pensado en el Anti-Düring de Engels y he podido conjurarla. Al fin y al cabo, pensaron sus leales aliviados, Corneille es un hombre como los demás. Se confundían. Para activar el ardor de la célula, pidió una ovación para los camaradas que habían desarticulado la manifestación revisionista en favor de las 35 horas. Los vigilantes nocturnos de la vecindad comenzaron a escamarse. La sonora y vibrante ovación, el tribuno la detuvo en seco, como un director de orquesta, con un gesto de su dedo índice. Luego vitorearon al camarada albanés con una frase que evidenciaba la falta de fecundidad poética del grupo. Enver Hoxha, Enver Hoxha. Otro ademán del jefe interrumpió de cuajo el verso tras el apellido. Luego pidió a Michel y a Marie que se instalaran a su vera sobre 2 taburetes. A los dos por razones muy diferentes. La catilinaria de Corneille les había seducido, y en cierta manera ellos también imaginaban los días de mañana triunfantes, y si no rojos, por lo menos de color rosa para el pleito de las empleadas. Camarada Divan, expón tu caso. Michel contó cómo lo había hecho en presencia de Marie, la tremenda injusticia que sufrían las limpiadoras interinas.
logró expresarse con una emoción tan sentida que unas lágrimas esta vez aparecieron en sus ojos. Coronel escuchó resoplando como una locomotora cuesta arriba, con la cabeza gacha entre sus manos, hasta que inesperadamente la interrumpió. ¿Quieres ganar 0,00005 céntimos más por hora? No son 0,00005 céntimos más por hora, sino 4,50 francos y el derecho al retiro, al seguro social. Coronel se levantó hecho un basilisco, babeando de furor, con un dedo acusador a unos centímetros del pecho de Michel, le aulló. «Tan solo eres una víbora infecta al servicio del capitalismo asesino». Hizo luego una pausa, felizmente. Amagui temía que la derrengara a palos, y Coronel, protegido como estaba por sus incondicionales, era muy capaz de hacerlo. Recobró sus espíritus y ya con más sosiego, pero no con menos irritación, le leyó la cartilla, pero siempre echando sapos y culebras por la boca. «Traicionas a tu clase, te prostituyes por un miserable aumento de la calderilla de tu paga. En vez de hacer la revolución, como es tu imperioso deber de proletaria, entras en las letrinas de las reivindicaciones mezquinas. Basta, sepulcro blanqueado al servicio de los grandes monopolios. Babosa cínica que quería engañar al grupo Dimitrov. ¿Quién te envía? ¿Qué policía burguesa se esconde detrás de tu melodrama tan bien aprendido? Hiena y perjura, maquiavélico cuervo capaz de todas las cobardías y vilezas, parásita de la clase obrera. El destino también dispone de vías impenetrables. Estos maitines condujeron a Amagui al ingreso en la política, como otros, mudando de estado, toman el hábito religioso. Yo recordaba una escena en la que esta célula hochista se introducía palos de escoba por el recto y caminaban por una sala repitiendo Enver Hoxha, Enver Hoxha. Pero no era como lo recordaba, porque es a una disidente a la que atrapan y le dicen, no le dicen, la apalearon, la dieron puñetazos. Curioso, vaya, no sé si es por vivir tanto en Francia, este asombroso laísmo del maestro Arrabal. La escupieron por turnos para impedirla dormir, la obligaron a recitar textos de Enver Hoxha o bien, sin saña, la doblaron a palos. La escena de la escoba la he mezclado con otra de Goytisolo en Paisajes después de una batalla, en la que a Luis Carroll, a quien le introducen una zanahoria por el recto y tiene que caminar con ella. Bueno, Leo Sunés, con espíritu más revolucionario que sus camaradas, le metió la escoba por el trasero al tiempo que le exigía que cantara la Internacional. Una evidencia emergía, sin embargo, no podrían liberarla nunca, terminaría por denunciarles, sobre todo tras el repaso de la teoría a que se la sometía. Cuando apareció la policía y detuvo a todos, salvo a Marie, que se refugió bajo la leña de la caldera de la calefacción, el inspector no sabía qué pensar del cuadro. En su miopía represiva, juzgó que aquellos señoritos gamberros estaban jugando a Sodoma y Gomorra, siguiendo los consejos del divino marqués. Jacqueline no se dignó a informarle, era una mujer de principios. Bien, pues claro, para todos nosotros, cuando vemos esos desfiles con banderas rojas y negras, esos gestos totalitarios, esos uniformes, pues nos puede parecer que son una banda de señoritos que está jugando a los 120 días de Sodoma. Y ciertamente es normal que yo haya fraguado en mi cabeza la idea de que voluntariamente, y no como castigo a los disidentes, de que voluntariamente los miembros de Frente Obrero o de cualquier célula hochista se pasee por las baldosas de un sótano con una escoba introducida en el recto mientras cantan la Internacional o repiten Enver Hoxha, Enver Hoxha. Por eso en un principio, y espero no equivocarme, creo que, en fin, todo el mundo se dará cuenta de que hay que ser un puto retrasado para votar a este partido y que si tiene más de 100 votos, muchos serán, pero por supuesto que puedo equivocarme. Lo que pasa es que si me equivoco, que sé que puedo hacerlo, pero
En fin, no será deseable para nadie. O sea, realmente tener un diputado, tener un solo friki diputado de este partido, que será el propio Vaquero, es una transgresión contra las reglas más elementales de la lógica, pero lamentablemente los votantes no funcionan con ese combustible de la lógica.